Buenos días, muchas gracias a la organización del evento, por traerme hasta aquí. Muchas gracias a Vodafone y a la organización tan suiza que tiene estas jornadas. Bueno, yo vengo un poco en representación de mi empresa a contaros un poquito cuáles son nuestras experiencias que en términos de domótica pues ha realizado la empresa, ¿vale? La domótica es muy amplia, los que no la conozcáis pues ya lo iréis viendo un poco a lo largo de esta exposición y realmente cuando verdaderamente uno considera la domótica con muchísima utilidad es cuando se encuentra personas con discapacidad funcional, ¿vale? Ahí es cuando verdaderamente uno se da cuenta de que mientras la domótica para la mayoría de las personas pues es un poco una mejora de calidad de vida y casi un lujo, me atrevería a decir, pues para algunas otras personas, por el motivo que sea, ya porque tengan algún tipo de discapacidad, porque sean mayores, por lo que sea, pues suponen casi una herramienta básica para el día a día, ¿vale? Y es donde verdaderamente se les puede ayudar. Bueno. Un poco el hilo que voy a seguir es este que veis aquí. Primero os voy a contar un poquito pues, qué hace nuestra empresa. También quiero hablaros, voy a soltaros un poquito así de un rollo teórico sobre domótica y accesibilidad, más que nada para aclarar términos que, no dudo que los tengáis ya la mayoría claros, pero sí que es bueno enfatizarlos, sobre todo de cara a la domótica, ¿no? Y por último, pues voy a contaros dos casos reales pues de instalaciones que mi empresa ha ejecutado, ¿vale? Indomótica nace como empresa en el año 2003 y bueno, tiene esas líneas de actividad que veis ahí. Por un lado hacemos instalaciones domóticas e inmóticas, ¿vale? Domóticas más orientadas hacia el hogar y las inmóticas pues orientadas hacia el terciario, hacia el sector terciario, hacia edificios, oficinas, hoteles, cosas de este estilo. Aparte, hacemos integración de sistemas del hogar digital, ¿vale? Bueno, este concepto tan amplio que hay ahora del hogar digital, que tampoco me quiero mucho parar en él, ya veréis que es complejo, pues requiere hoy en día, debido a la poca estandarización que todavía tenemos, pues un gran nivel de integración. Y bueno, pues esa integración es un negocio, ¿vale? Entonces hay un negocio que es el integrar sistemas dentro del hogar, ¿vale? Por último, y también recientemente, pues desarrollamos software para dispositivos KNX, que es un estándar que hay dentro de la domótica, ¿vale? Concretamente, pues tenemos controladores embebidos y pantallas táctiles, ¿vale? Las dos áreas que tenemos en la empresa, un poquito separadas, aunque realmente van de la mano, son ingeniería y proyectos y luego I+D, ¿vale? En Pontevedra tenemos 2 centros de trabajo. Bien, aquí no me quiero tampoco extender, es para contaros un poco, para que veáis que, que le pegamos a todo, y más en estos tiempos de crisis, ¿vale? Hacemos prácticamente cualquier tipo de instalación. Al principio, obviamente, empezamos con las pequeñas, ahora ya estamos con las grandes, pero nunca dejamos a las pequeñas. Para que os hagáis una idea, aunque están en primer lugar las instalaciones singulares, nuestro fuerte en la empresa siempre ha sido, y creo que siempre será, las viviendas unifamiliares, por número y porque es donde más oportunidades tiene uno pues, de implementar soluciones nuevas y alternativas. Con esto quería contaros un poquillo, aunque ya muchos lo sabéis, pues de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? En todo este tema de automatización del hogar, ¿no? Bueno, primero partíamos de la nada, partíamos de esa instalación eléctrica pues convencional de las casas de nuestros abuelos y poco a poco se fueron introduciendo algunos dispositivos que automatizaban ciertas tareas del hogar, ¿vale? Ya os podéis imaginar, pues interruptores temporizados, automatismos de persianas, una serie de
una serie de dispositivos. Esto todavía no se podía considerar como domótica. La domótica vino luego, vino en los años 80 aproximadamente, y la domótica lo que viene es un poco a aglutinar todos estos dispositivos que están separados y hacer que los dispositivos se comuniquen entre sí, ¿vale? Por primera vez aparece la palabra comunicación y la comunicación entre dispositivos y un poco pues intentar inteligentemente utilizar las características o las ventajas de unos y de otros para dar una solución global en una vivienda. Un término ya de finales de este siglo pasado es el término de hogar digital, ¿vale? Es un término muchísimo más amplio donde aparecen las redes de datos por primera vez, donde ya es una integración pues muchísimo más ambiciosa, muchísimo más amplia, y es un poco pues lo que está dando lugar a que se defina o se estructure por fin el mercado de una forma organizada, ¿vale? Y también que desde el punto de vista legislativo pues estén empezando a aparecer los primeros reglamentos sobre hogar digital, ¿vale? Como este último que tenemos de reglamento ICTs, ¿vale? Bien, por último tenemos el ambiente inteligente, que es el presente futuro, ¿vale? Yo ya me inclinaría más a que es el presente, ¿vale? El ambiente inteligente representa un nuevo paradigma que es como algo así como una especie de entorno, ¿vale? En el que en ese entorno está integrada la tecnología, ¿vale? En objetos cotidianos, es decir, pues un frigorífico, un despertador, un TDT, como me comentaba antes Miguel Ángel, en fin, cualquier dispositivo del hogar tiene cierta inteligencia y está perfectamente coordinado con el resto de los elementos, ¿vale? Entonces, en este caso, fijaros que los dispositivos realmente pasan a un segundo plano, ¿vale? El primer plano es la vivienda, es mi entorno, y el segundo plano son los dispositivos que se encuentran ocultos, Lo interesante de estas tecnologías nuevas es que el entorno es capaz de reconocer al individuo, ¿vale? Y por tanto de adaptarse a él, ¿vale? Entonces fijaros que aquí surge el primer punto de contacto con la accesibilidad, ¿vale? Es decir, si yo tengo un entorno que es capaz de reconocerme, es capaz de identificarme unívocamente, por así decirlo, pues es capaz de reconfigurarse para adaptarse a mi situación personal, ¿vale? Personal me refiero física o social o la que sea, ¿vale? Otra característica del ambiente inteligente es que el entorno no está limitado a un lugar físico. O sea, no tengo ambiente inteligente en el salón, ni en el cuarto de estar, ni en la cocina. Tengo ambiente inteligente en el coche, en mi trabajo, en varios sitios. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente el hogar es, por así decirlo, el sitio ideal donde implementar el ambiente inteligente, entre otras cosas porque en el hogar cada día más, bueno, siempre lo fue así, pero cada día más se trabaja, se socializa, se vive, se duerme, se come, ¿vale? O sea, prácticamente la mayoría de las actividades ya se hacen en casa, ¿vale? Otra característica del ambiente inteligente es que no hay un aprendizaje previo, es decir, es un sistema que autoaprende, por así decirlo, está ya entrenado y implica muchísimas tecnologías, como os podéis imaginar. O sea, tecnológicamente es complejo, ¿eh? Pero a cambio lo que nos ofrece pues son prestaciones muy sofisticadas y no simples automatismos, ¿vale? Entonces, bueno, pues vistas así las cosas, esto tiene un potencial enorme para personas mayores y también para personas pues, con distintos tipos de discapacidad, ¿vale? Bien, volviendo un poquito a temas más actuales, por así decirlo, más de domótica, bueno, pues nosotros consideramos, y creo que en ese caso coincidiréis también conmigo, que la calidad de vida de cualquiera de nosotros pues depende en gran medida de la comodidad o de la eficacia que tengamos a la hora de vivir en nuestra vivienda, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta el envejecimiento, digamos, rapidísimo al que estamos sometidos, ¿no? Y bueno, y al tema de las discapacidades,
ya sea por enfermedades o por accidentes o por lo que sea, y teniendo en cuenta que vivimos cada vez más años, ¿vale? Con lo cual hay un periodo mayor para atender a este tipo de discapacidades, pues bueno, se calcula que en el 2020 el 25% de la población europea tendrá necesidades asistenciales especiales, ¿vale? Por alguno de estos motivos. Entonces, fijaros que es un tanto por ciento importante como para tenerlo en cuenta, ¿vale? Lo que os comentaba al principio, mientras que la domótica hoy en día, en general, para cualquiera de nosotros es un incremento de confort y mayor facilidad para realizar las tareas del día a día, para las personas mayores y para los discapacitados, la domótica puede llegar a convertirse en un apoyo básico y necesario además, y bueno, pues para poder desenvolverse con, digamos, con cierta autonomía, con cierta independencia, ¿no? en ese día a día. Bueno, a lo largo de los años hemos ejecutado una serie de viviendas para personas con distintos tipos de discapacidad, para personas mayores, para personas no mayores y no discapacitadas, y nos hemos dado cuenta que los dispositivos que instalamos en las viviendas y las funcionalidades que se le piden a la vivienda pues son prácticamente las mismas. No hay diferencia entre una vivienda para un, no sé, para un discapacitado de un tipo o para una persona que no lo esté, ¿vale? Para el resto de la población, podríamos decir. Al ser dispositivos y sistemas idénticos, la gran pregunta es dónde se encuentra la diferencia, ¿no? entre unos y otros desde el punto de vista de la vivienda domótica, ¿no? Bueno, pues la diferencia realmente está en el diseño, ¿vale? El diseño desde el punto de vista de la ingeniería, o sea, del concepto, de cómo concebimos esa instalación para esa persona o cómo la concebimos para otra distinta, ¿vale? Entonces, la pregunta que ya ha formulado, digamos, o que ya ha dejado ver Enrique en su anterior exposición, es si es posible un diseño para todos, ¿vale? Esa máxima, digamos, sobre el diseño, ¿no? Sobre el diseño para todos, el diseño único que vale para todo tipo de personas, cualquier tipo de edad, cualquier tipo de discapacidad, cualquier tipo de condición. La pregunta es si realmente existe o es algo etéreo, ¿no? Según este diseño para todos, las instalaciones deberían diseñarse para que puedan ser utilizadas por varias personas de forma simultánea, ¿vale? Estas instalaciones también deberían ser capaces de asimilar los cambios del usuario con el tiempo, ¿vale? Es decir, un usuario pues va envejeciendo o bueno, puede tener un accidente y puede tener cualquier tipo de enfermedad que le discapacite o bueno, va sufriendo modificaciones a lo largo de su vida, ¿no? Y también debería tener en cuenta la variación de circunstancias del usuario original, ¿vale? Es decir, una casa puede estar diseñada para un primer inquilino, para un primer usuario, pero puede luego ser habitada por otro, ¿vale? Bien, entonces, nosotros un poco lo que hemos visto con el paso de los años es que desde nuestro punto de vista hay que centrarse en el diseño de los interfaces de usuario, ¿vale? El interfaz de usuario es quizá lo que distingue la forma de acceder de un tipo de usuarios a otro, ¿vale? Mientras que el funcionamiento de la vivienda más o menos sigue igual, sigue con las mismas necesidades ya cubiertas, lo importante es poder un poco tener en cuenta mediante los interfaces de usuario pues a los distintos habitantes, ¿no? También nos hemos dado cuenta que es fundamental utilizar sistemas domóticos que sean abiertos, que sean ampliables, que puedan crecer, ¿vale? Sistemas estándar, a ser posible, aquí os he puesto pues, algunos criterios para la elección correcta de los interfaces de usuario que consideramos clave, ¿vale? Bien, ahora voy a contaros un poquillo estas dos experiencias que hemos tenido en los 5 minutos que me da Íñigo. Entonces, bueno, voy a intentar ir lo más rápido posible. Son dos experiencias muy prácticas, dos viviendas. Tampoco me voy a tener en detalles porque, bueno, luego si quiere alguien, pues podemos
charlarlos. La primera vivienda es para, bueno, es una domotización que se hizo en Arteixo para una chica que sufrió un accidente de tráfico con daño en, bueno, quedó tetrapléjica. Y entonces, bueno, pues nos pidieron una asistencia para ver un poco qué tipo de... bueno, siempre en estos proyectos se busca la independencia, ¿vale? La independencia es fundamental para el ser humano y entonces lo que nos pedían un poco pues era hacer algún tipo de vivienda en la que esta persona, bueno, pues tuviese que depender lo menos posible de los demás, ¿vale? Entonces nos centramos en esa interfaz de usuario que os decía, que en este caso fue un control mediante voz, ¿vale? Se hizo la instalación domótica. Bueno, esta instalación pues permite el control de luces, persianas, permite ejecutar escenas, permite llamar al ascensor, la apertura de puertas, bueno, una serie de prestaciones. Se hizo también una integración de sistemas porque, bueno, había, digamos, dos tipos de sistemas distintos que tuvieron que convivir. Y, como os comentaba, el interfaz de usuario principal se utilizó un sistema de reconocimiento de voz comercial que se llamaba el Linkbox, de una empresa que se denomina Vocali, ¿vale? Vocali es una spin-off me parece que es de la Politécnica de Valencia, y bueno, pues hacen varias cosas, entre ellos este reconocedor. Luego, aparte, hay otras interfaces de usuario secundarias, pues para gente que viene a visitar y bueno, pues para tener controles alternativos, que son muy importantes en este tipo de viviendas, tener varios tipos de control alternativos. Y bueno, por comentaros un poco el sistema de reconocimiento de voz, pues concretamente este no requería entrenamiento previo, lo cual era ideal para esta persona. Era independiente del hablante o del hablador, ¿vale? Independiente de su edad, de su sexo, de si tenía acento gallego o no tenía. Utiliza habla natural, con lo cual pues es muy, digamos, muy natural, valga la redundancia, no hay que aprender comandos ni hay que hacer ningún tipo de historias. Quizá una de las prestaciones más interesantes es que hace un reconocimiento ontológico y clasifica o entiende la información por el contexto en el que ésta se dice y confirma las órdenes mediante una locución, mediante un texto sintético, y admite precisiones en condiciones buenas de poco ruido del orden del 90%, ¿vale? Respecto al reconocimiento ontológico, bueno, pues comentaros que el sistema no reconoce comandos, sino que reconoce ideas, por así decirlo. Entonces, para él es lo mismo decir enchufa la tele, que pon la tele, o que enciende la tele, o no sé si dale a la tele, me parece que también lo llegó a reconocer, ¿vale? Entonces, bueno, pues no tienes por qué referirte a los distintos dispositivos de la vivienda de una determinada manera, sino que puedes alternar en función de lo que te surja en ese momento por la cabeza, ¿vale? Ejemplos de órdenes pues son también esas que tenéis ahí, son órdenes pues muy sencillas. Bueno, estos son un poco detalles ya más técnicos que tampoco voy a entrar. Aquí veis un poquito el dispositivo a la derecha, arriba están los equipos domóticos, bueno, en realidad hay otro cuadro más como este, y la captación del sonido se realizaba mediante un micrófono de petaca vía radio, ¿vale? Que va alimentado desde la propia silla del usuario, ¿vale? Siempre lo lleva encima, pero bueno, es un micrófono bastante discreto. Como conclusiones de esta vivienda, pues bueno, veis que ha habido una integración entre distintos fabricantes, es muy fácil de usar, es un control realmente exitoso, yo lo puedo considerar así, no requiere entrenamiento, con lo cual no es invasivo, reconoce las órdenes según el contexto y bueno, pues me gustaría que pudiese venir aquí a decirlo, pero yo creo que ha aumentado la calidad de vida de esta persona. Sobre todo en unos momentos, digamos, muy próximos al accidente, ¿no? En los que uno se plantea muchas cosas, y le ha dado pues mayor independencia. Sigue dependiendo de la gente, eso es obvio, porque una persona en esta situación
depende de otras, pero en su casa tiene su independencia, ¿vale? Y puede hacer las acciones más cotidianas pues de manera independiente y de manera autónoma, ¿vale? Muy rápido comentaros que hay otra experiencia que se hizo más a gran nivel en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Se metió un sistema parecido, lo que pasa es que se probó con un mayor número de personas y bueno, ahí tenéis un poco las estadísticas, ¿vale? Llama la atención sobre todo la última, ¿vale? Y es que el 55% de los usuarios confirman que se produce una mejora en la autoestima, ¿vale? Es decir, que estas herramientas no solo ayudan a resolver ese problema, sino que colaboran, digamos, en aumentar el autoestima de estas personas, ¿no? Y esto ya como, vamos, como la luz, una vivienda de la tercera edad que podría ser la vuestra perfectamente dentro de unos años, ¿vale? Quiero decir, no tiene nada de especial esta vivienda, ¿eh? Es una pareja joven de 78 y 82 años en una vivienda relativamente pequeña. El principal deseo de estas personas es que puedan permanecer en su domicilio. Ellos no quieren vivir con su familia, ni quieren, por supuesto, ir a ningún tipo de residencia. Y entonces, bueno, pues hay que adaptarles un poco la vivienda pues, a los 80 años que tienen, ¿vale? Entonces, se realiza una solución otra vez integrada con varios fabricantes. Aquí se tocan un poco pues, aspectos que más preocupan a la gente mayor. Tema de antiintrusión, por supuesto. Alarmas técnicas es fundamental porque, bueno, a esas edades pues uno ya se vuelve un poco miedica, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene más miedo pues, a temas de humos, de fuegos, de inundaciones. Son también más olvidadizos, entonces, bueno, pues que un grifo quede abierto pues es más posible, ¿no? Y fijaros que, bueno, pues tomamos un poco esas premisas y, bueno, pues se hicieron algunas cosas como el corte de suministro del agua, que haga una llamada telefónica, bueno, ese tipo de cosas. Luego, en el tema personal, de protección personal, pues llevan unos medallones de pánico para avisar a sus familiares más cercanos y a su vecino, ¿eh? Para el tema de control de iluminación, pues se instalaron una serie de detectores de presencia que son capaces de realizar encendidos automáticos, obviamente, y luego apagar tras un periodo de inactividad, es decir, pues porque esa persona, para evitar que se haya olvidado la luz encendida, pues apagamos la luz. Además, estos sistemas de detección de presencia los hemos utilizado no en esta vivienda, sino en otra, para saber si una persona lleva mucho tiempo en una habitación sin que se haya movido, ¿vale? Eso es una cosa también interesantísima. Entonces, iniciamos una especie de cuenta atrás y cuando esa persona lleva mucho tiempo en la habitación sin movimiento, pues desencadenamos una serie de acciones. También pueden controlar las persianas, subirlas y bajarlas mediante una pulsación. Esto para ellos pues es muy cómodo porque si tienen muchas persianas en la vivienda pues permiten que todo se haga de forma automática. Y luego se implementaron una serie de escenarios que proporcionan comodidad básicamente y facilitan pues las tareas del día a día como bueno, pues despertarse, acostarse, ver la tele, ese tipo de cosas, ¿vale? Se integró el videoportero también para que puedan ver en la televisión y abrir mediante mando a distancia. Y luego a uno de ellos se le instaló un detector de caídas, que bueno, básicamente es un acelerómetro que bueno, cuando esta persona se cae y lleva un tiempo en el suelo, pues se dispara una alarma que avisa a los familiares. Y luego aparte, pues unos productos de apoyo adaptados a ellos, como bueno, ya veis aquí, como el teclado con fotos, un mando a distancia universal con las teclas mínimas para poder manejar la televisión y un teléfono pues con teclas grandes. Una vez más, pues creo que conseguimos reducir la independencia de estas personas. También simplificamos que ellos gestionen el hogar de una forma sencilla, aumentamos su seguridad, tanto la personal como la patrimonial.
Y creo que enriquecemos su vida personal, ¿vale? Aumentando, pues eso, su independencia y su autonomía, ¿no? Y nada más. Muchas gracias.